Hola, ¿cómo están? Este curso de impuesto a las ganancias, vamos a ver deducciones personales, que era algo que nos faltaba o que estaba explicado, pero un poco más por arriba. Ahora no voy a profundizar mucho en la teoría, pero sí vamos a ver un poco más la práctica, tratando de entender de una mejor manera cuáles son los párrafos, o analizando los párrafos, mejor dicho, que explican cada una de las cuestiones que traen generalmente controversia en la deducción especial. Así que vamos a analizar primero el esquema de liquidación. Ya verán por qué. Necesitamos analizar el esquema de liquidación para recordar el orden, ¿no es cierto?, en que se van dando las cosas. El hecho imponible, conjunto de ganancias de las cuartas categorías, deducciones generales sin límite variable. Luego tenemos deducciones generales con límite, subtotal antes de quebrantos. Si hay quebrantos de ejercicios anteriores, los deducimos. Y luego tenemos un subtotal antes de deducciones personales. Subtotal al que, al deducir las deducciones personales, no nos puede dar quebranto, es decir, a lo sumo cero. Bien, venía bien repasar a esta altura eh, este esquema de liquidación, ya que seguimos avanzando y estamos viendo uno de los últimos temas antes de liquidar completamente el impuesto. Así que vamos a lo que es deducciones personales en sí. Cuando hablamos de deducciones personales nos referimos a tres cuestiones particulares, cada una tratada en un inciso específico de lo que es el artículo 30. Es decir, tenemos, y no voy a abarcar mucho explicando, porque a lo mejor lo hago después, esto es la idea de entenderlo, después le voy a dar los porqué de a veces de estos mínimos no imponibles y cargas, pero partimos de que hay tres deducciones personales que se puede tomar un contribuyente. Y en su caso, el causante para la declaración jurada que se haga, ¿no es cierto? Y la sucesión indivisa. Bien, son el mínimo no imponible, que es un valor fijo, las cargas de familias y una deducción especial. Ya sea la normal o incrementada, va a tener una particularidad. ¿Y cuál es esta? Es que se añade con la ley ahora que los que son nuevos profesionales o nuevos en la actividad, quiere decir que tengan 3 años de antigüedad, van a incrementar esta deducción 1,5 veces. Bueno, y la incrementada implica aumentar esta deducción especial 3,8 veces. Pero no nos vamos a ir tan específicamente ahora porque la idea es entender todo el conjunto. Además, cabe aclarar que, como les dije al principio, este conjunto en sí no puede dar quebranto. Pero en el caso de que no podamos terminar de deducirnos el inciso A o B en ese orden de la ganancia de fuente argentina, podemos proceder a hacerlo de las ganancias de fuente extranjera, como lo establece el artículo 128 de la ley. Bien, ya está aclarado que no puede dar quebranto. Y una pequeña aclaración que tiene que ver con el criterio de residencia. Acá no interesa si la persona es residente o no. Lo que interesa es que sea residente a los fines de las cargas de familia. ¿Y qué dice? ¿Dónde podemos encontrar esto? En el artículo 33, que nos dice, a los efectos de las deducciones previstas en el artículo 30, se consideran residentes en la República a las personas humanas que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. Es decir, y esta es la parte que también habla de aquellos que están en el extranjero realizando otras cuestiones, que también se los considera como un residente en el país. Pero este no es el criterio de residencia general, sino que es aplicable a las deducciones personales. ¿Y por qué nos interesa el criterio de residencia? Y acá van a ver, porque los requisitos para hacer carga de familia es que sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores al mínimo no imponible, cualquiera sea su origen. Acá está lo que les decía, que el artículo 33 de la ley dice que residentes en el país a los efectos de carga de familia, que estén más de 6 meses en el país, ¿no es cierto? Por lo tanto, después tenemos que tener en cuenta que los hijos deben ser menores de 18 años y lo va a deducir uno de los dos cónyuges si los dos son contribuyentes o
en partes iguales. ¿Quién los deduce entonces? Tenemos que ir a ver el 101 del decreto para que ustedes encuentren la justificación. Así que no se los voy a leer ahora, pero ustedes si les interesa saber exactamente qué dice, lo pueden hacer. Bien, y esto de que no tengan en el año ingresos netos superior al mínimo no imponible, cualquiera sea su origen, está establecido en el concepto, en lo que es el concepto de ingresos, en el artículo 100, cuando especifica que se entiende por ingresos toda clase de ganancias reales o presuntas, beneficios y entradas periódicas o eventuales, salvo cuando constituyen el reembolso de capital. Es decir, ingrese lo que ingrese, salvo sea un reembolso de capital, se consideran ingresos. ¿Cuál es el mínimo no imponible? Y bueno, depende de qué periodo estamos hablando. Hace poco cerró el 2019, pero yo prefiero que estemos más actualizados y vamos a hablar de lo que sería el periodo 2020, incluso para los ejemplos. Bien, ¿cómo se computan estas cargas de familia? Es lo que trae más complicaciones porque el mínimo no imponible es me lo tomo o no me lo tomo, no hay otra cuestión. Lo mismo que la deducción especial. Pero las cargas de familia se computan por mes. ¿Cómo por mes? Sí, porque puede ser, imagínense que se produzca el nacimiento de un hijo. No es carga de familia por todo el tiempo. Diferente es el caso de residencia. Si alguien entra al país y está más de 6 meses, se considera carga de familia por todo el año. Pero cuando se trata de otras causas como estas, ¿no es cierto? Se toma el mes en que empieza a hacerlo o en el que dejen de serlo. ¿No es cierto? Es decir, se toma todo el mes en que empiecen a hacerlo o dejen de serlo. Por ejemplo, como les decía, nace un hijo, desde el mes que nace hasta el mes de diciembre lo computaré. Distinto va a ser el caso es que fallece una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, inicia el periodo, bueno, hasta el mes que fallece. ¿Y cómo calculo cuánto me puedo tomar? Y bueno, el valor que me pueda tomar, ya sea, por ejemplo, por el hijo, lo divido desde el momento por los 12 meses, a lo que equivale el valor, y luego multiplico por la cantidad de meses desde su nacimiento hasta que termina el periodo fiscal. Bien, como le decía, carga de familia que están a cargo del contribuyente y del causante al momento de su fallecimiento se pueden computar para la sucesión indivisa. Aclarar que se deben dar los tres requisitos simultáneamente. Es decir, si un hijo es residente en el país, está a cargo del contribuyente, pero tuvo ingresos superiores, ya no lo es. No tuvo ingresos, está a cargo del contribuyente, pero estuvo en el país solamente un mes y no lo va a hacer. Por más que sea residente del país según el criterio general. Bueno, acá tenemos que enfocarnos un poco en lo que es la deducción especial. Es decir, tercer ítem o tercer deducción dentro de deducciones personales es la deducción especial, establecida para quién, para aquellos sujetos que obtengan ganancias, ¿no es cierto?, de la cuarta categoría o de la tercera categoría y que trabajen en la explotación, ¿no es cierto? Como dice el inciso, el inciso en su apartado 1 habla de siempre que trabajen personalmente la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 82. Es decir, de cuarta y de tercera categoría la que les mencioné antes. Ahora bien, ¿qué pasa con este importe? Si se trata de un nuevo profesional o un nuevo emprendedor, ¿no es cierto? Esto se va a incrementar en 1,5 veces. Es decir, cuando yo hablo de incrementar en 1,5 veces, se multiplica por 2,5, porque tengo el valor original más el incremento de 1,5. Bien, ¿y qué requisito fundamental nos establece? Y que se debe estar al día con el pago de aportes o bien de autónomos. Y aclaración que nos va a servir para todo lo demás, que no puedo deducirme más de la que corresponde por las ganancias que me dan derecho a deducir. Es decir, si tengo de ganancia de cuarta 400.000 honorarios facturados, 100.000 de gastos, o en caso para que dé menos, si tengo 100.000 cuarta categoría y gasto por 20.000, tengo una ganancia neta de 80.000. En deducción especial tendría más de 100.000, pero no puedo restarme más de eso.
A su vez, tampoco puedo restarme un valor que haga que me dé quebranto el ejercicio. Con la particularidad de que la deducción especial, si no me la puedo tomar contra fuente argentina, no la puedo tomar contra ganancia de fuente extranjera. Bien, antes no existía esto, por lo tanto, lo que era normal no tenía ningún tipo de incremento, así que era normal, normal, hablábamos, y la incrementada era esta. Acá ahora hay una breve incrementada, pero la que se conoce como incrementada es la que corresponde a ganancias comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82, es decir, de cuarta categoría, las ganancias que yo llamo sueldos para diferenciar siempre de honorarios, que pueden ser el resto de la de cuarta categoría, y tiene más que nada que ver con el desempeño de cargos públicos, del trabajo ejecutado en relación de dependencia y de jubilaciones, pensiones, retiros y agregamos consejero de las sociedades cooperativas. Entonces, esos son los de estos incisos. Y acá establecer este incremento que se permite a la deducción especial implica algo más complejo, porque hay que hacer un par de comparaciones. Pero quiero destacar algo, estos dos aspectos, recuérdenlos. Así que mejor es verlo con un caso práctico y vayamos a eso ahora. Pero para analizar el caso práctico, quiero que analicemos el párrafo que es el que trae más complicación. Si decimos que la incrementada equivale a 3,8 veces el importe del mínimo no imponible, es decir, multiplicamos por 4,8 porque eh, es decir, aumentar ese mínimo no imponible en 3,8 veces, es decir, un mínimo no imponible más 3,8 mínimo no imponible. Acá se los pongo con mis palabras para que entiendan que si mis ganancias de este apartado no superan el mínimo no imponible, puedo deducir las ganancias, la suma de ganancias de cuarta hasta el mínimo no imponible. Y si mis ganancias de este apartado superan el mínimo no imponible, puedo deducir la suma de ganancias del apartado hasta el mínimo no imponible incrementado en 3,8 veces. Y ustedes van a decir, ¿cómo interpretaste esto? Simple. ¿Qué dice la ley? A los efectos del segundo apartado del primer párrafo del inciso C del artículo 30 de la ley, reemplacemos todo eso por a los efectos de deducirnos la incrementada. El importe a deducir será el total de las ganancias comprendidas en él, en el artículo, ¿no es cierto? Todas las ganancias del inciso C, ¿no es cierto? Hasta el importe máximo establecido en el primer apartado. ¿Cuál es el importe máximo? De la simple. ¿Qué nos viene diciendo hasta ahora? Que a los efectos de deducirnos, ¿no es cierto?, alguna especie de deducción especial, tengo que tener en cuenta el total de las ganancias del inciso C si las ganancias por sueldos son menores a la simple. Parece algo complicadísimo, pero no. Ustedes ven que si tienen ganancias de sueldos y de honorarios, van a mirar las ganancias de sueldos y si no superan al primer apartado, que es la deducción especial simple, van a sumar a estas ganancias de sueldos otras ganancias que tengan que le den derecho a la deducción simple. Por otro lado, si estas ganancias de sueldos superan a la deducción simple, ya no hay más nada que hacer porque ya la superaron, es decir, las que nos dan derecho a deducir más son justamente estas ganancias por sueldo, así que las vamos a deducir hasta el importe de la incrementada o hasta el importe de los sueldos, el que sea el menor, porque la incrementada actúa como límite y no como derecho. Recuérdense lo que les dije acá, no puede deducirse más de lo que corresponda por las ganancias que le dan derecho. Es decir, la ganancia de sueldo dan derecho a la incrementada, por lo tanto no puedo deducirme más. Quiero aclarar algo, que esas ganancias o esos incrementos que aparecen de 6 veces el valor para ciertas cuestiones y demás, no lo quiero tocar acá. Quiero tocar esto que es algo que se viene siendo de manera pareja hace mucho tiempo. Después de esas cuestiones muy específicas se analizarán de acuerdo a las consultas que tengan. Así que veamos cómo quedaría el caso práctico. Dice que una persona física obtiene rentas de cuarta categoría por el ejercicio de su profesión durante el periodo 2020 por 650.000. Su esposa obtuvo ingresos como monotributista por 110.000. Tiene un hijo a su cargo deducible completamente según los requisitos del artículo 30. Se encuentra el día con autónomo y tuvo gastos deducibles de cuarta categoría por 50.000.
Es decir, estos son de la cuarta categoría, no implica que haya tenido otro tipo de ganancias. Por eso nos dice que la ganancia ante deducciones personales es de 1.000.000. Es decir, esta ganancia que tuvo, más otras ganancias, más las deducciones generales que se pudo haber hecho, arribó al subtotal ante deducciones personales de 1.000.000. Y acá tenemos diferentes alternativas. Además, o sea, voy a leer las alternativas y después plantearle una solución común. Dice que primera alternativa, obtiene renta por trabajar en relación de dependencia durante el 2020 por 400.000 pesos. Segunda alternativa, por su profesión solo obtuvo 65.000 pesos y por trabajar en relación de dependencia 100.000 durante 2020. Tercero, suponer que la ganancia neta de fuente argentina ante deducciones personales es de 150.000, pero obtuvo ganancia de fuente extranjera por 500.000. Quise poner pero obtuve, pues siempre hablo en primera persona, pero bueno. Entonces, para los primeros dos casos, como van a ver, y que el caso original, lo que hacen las alternativas es plantear una situación extra o modificar solo lo que dicen ahí. Por lo tanto, como se los aclaro acá, cada caso es distinto. El original es esto. La alternativa lo único que hace es agregar 400.000 en relación de dependencia. La alternativa 2 supone que estos 650.000 son 65.000 y tiene además 100.000 de relación de dependencia. Por otro lado, eh, alternativa 3 mantiene todo esto igual, pero o no, porque de alguna manera la ganancia neta ante deducciones personales le da 150.000 y tiene ganancia de fuente extranjera por 500.000. Bien, entonces estos datos les doy aparte, más allá de no darle todos los datos para arribar a este número, para que podamos comparar. Entonces, ¿qué podemos sacar en común? Que tanto para la resolución original como para la alternativa 1 y 2, que son las que nos interesan ahora, porque después lo otro de fuente extranjera, sabemos que la ganancia ante deducciones personales es de 1.000.000. El mínimo no imponible es este y las cargas de familia van a ser siempre estas. ¿Por qué? Porque la mujer no tuvo ingresos superior al mínimo no imponible, sería una carga para el esposo y el hijo dijimos que es carga directamente para no entrar en esos dilemas ahora, sino después cuando resolvamos otros prácticos. La cuestión ahora es la deducción especial para cada caso de cuánto sería. Bien, estos son los valores que vamos a tomar, que son valores para el periodo 2020. Y acá está la resolución común que les propongo. Caso original. ¿Cuál era el caso original? Tenía honorarios por 650.000. No hay ganancia de los incisos A, B o C del artículo 82 que nos den derecho a una deducción especial. Y en la consigna decía que estaba el día en autónomos, entonces tiene derecho a la deducción especial, que es la del apartado 1, igual al mínimo no imponible. No dice que sea un nuevo profesional o un nuevo emprendedor, por lo tanto no va a estar incrementado. Quedaría de esta manera. Alternativa 1, que tenía ganancias por relación de dependencia equivalentes a 400.000, es decir, que sí hay ganancia de los artículos A, B o C, específicamente del B, y equivale a 400.000 que supera el límite del apartado 1. Es decir, que las ganancias A, B o C del artículo 82 superan ¿a qué? A este valor, ¿no es cierto?, que nos pedía acá. Por lo tanto, nos vamos a tomar toda la ganancia de sueldos. Después le ponen pausa y lo analizan mejor si no entienden, pero quiere decir que al superar esto, puede deducirse hasta el valor de la incrementada, siempre y cuando el valor de sueldo no sea menor. Así que no hace falta agregar las demás ganancias. Por lo tanto, la deducción será de 400.000. Si hacemos una liquidación breve hasta la ganancia neta sujeta a impuesto, nos queda este valor. Y en la alternativa 2, ¿qué pasa? Hay ganancias del inciso A, B o C del artículo 82, pero equivalen a 100.000. Por lo tanto, si miramos, lo que nos dice es que si las ganancias de los incisos A, B y C del artículo 82 no superan el tope del apartado 1, es decir, el mínimo no imponible, tengo que tomar la suma de todas las ganancias hasta este valor. Por lo tanto, en esta consigna, ¿se acuerdan lo que decía? Tenía 65.000 y 100.000. Las ganancias de los artículos A, B y C
de los incisos A, B y C del artículo 82 es de 100.000. No llega al mínimo no imponible. Por lo tanto, vamos a sumar todas las ganancias hasta llegar al mínimo no imponible. Cabe destacar que acá suponemos que estos 65.000 son luego de restar estos 50, ¿no es cierto? Si no, de otra manera, solamente tendríamos 15.000 para sumar a los 100.000. Bien, ¿y cómo queda esto en la liquidación? Como vamos a tomar solamente el mínimo no imponible, en el caso que consideremos los 65.000 como la ganancia neta, vamos a tomar el menor entre la suma de las ganancias y el mínimo no imponible. Es el mínimo no imponible. Por lo tanto, nos quedaría en la alternativa 2 una liquidación exactamente igual a esta. ¿Qué nos dice la alternativa 3? La alternativa 3 nos habla de un caso de fuente extranjera antes de deducciones personales, que nos permite tomarnos el mínimo no imponible y las cargas de familia que no hayan podido computarse contra la ganancia de fuente argentina. Nos decía que la ganancia de fuente argentina solamente era de 150.000 ante deducciones personales. Restamos el mínimo no imponible y solamente nos queda para restar 26.638,83 para que no dé quebranto la ganancia de fuente argentina, es decir, el resultado. Entonces, nos sobran del inciso B 155.954,99, que al haber ganancia de fuente extranjera, me los puedo deducir quedando una ganancia neta de fuente extranjera y que por lo tanto es sujeta a impuesto porque no hay nada de fuente argentina, de 344.045,01. Así que hasta ahí espero que hayan podido entender, espero que les haya sido fácil. Y bueno, cualquier consulta, como siempre, me la dejan, no se hagan problema. Y vamos a estar viendo seguro ejercicios prácticos y algún resumen que les pase después. Así que nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.